Bienvenidos a esta nueva clase donde, como ya vemos en el título, vamos a hablar de la pastelería. En las clases anteriores aprendimos lo que es la cocina, lo que es la gastronomía y ahora nos enfocaremos en este lado bastante más dulce sobre la pastelería, básicos y esenciales. Los objetivos de esta clase son los siguientes. Vamos a conocer el mundo de la pastelería, veremos las diferentes ramas de pastelería que pertenecen a esa área y también veremos el equipamiento esencial pastelero. Como definición de pastelería es lo siguiente, es una división del arte culinario. ¿Qué significa eso? Entendamos que como concepto general está la cocina. Y cocina no significa que solamente sea cocina salada, cocina engloba a todo tipo de arte culinario. Y cuando hablamos específicamente de la pastelería, es una división de esa zona o de ese concepto de cocina en donde va a estar enfocado en la preparación de masas y dulces. Y eso es lo interesante. Generalmente la pastelería viene la palabra pastelería viene del francés pat, o sea, de paste, pat que significa masa. Entonces, en el fondo, como concepto general, muchas de las cosas de pastelería van a tener como base la incorporación de alguna masa, ya sea masa de tarta, masa de queque, masa de pan, etcétera. Ahora, no es algo obligatorio, pero como concepto general, una vez más, es esta mezcla entre masas y dulces, ya que no necesariamente toda la pastelería tiene que ser dulce, también hay pastelería salada. Después es bastante valorado por su trabajo metódico y enfocado en los detalles, ya que cada vez que vemos un pastel, una torta, vemos que siempre hay buenos detalles, siempre parecen como pequeñas joyas, bien decoradas, y eso es lo interesante de este arte pastelero. Tiene una muy buena rentabilidad, ya que lo bueno de la pastelería es que el costo de las materias primas en sí no es cara. Pero el valor que puede tener, por ejemplo, un pastel o una torta puede ser más elevado que la materia prima simplemente porque se cobra la mano de obra, en este caso la mano de obra del pastelero o pastelera, que hace la ejecución de este tipo de creaciones dulces o en base a una masa. Eso en cuanto a definición. Ahora, el mundo de la pastelería es bastante amplio y podemos encontrar diferentes ramas. Al día de hoy existen muchísimas y estas son las principales que podemos encontrar en todo concepto del rubro gastronómico. Vamos a hablar de la repostería, panadería o bollería, cocina dulce, chocolatería, heladería, confitería y la alta pastelería. Lo primero, cuando hablamos de repostería, es posiblemente la rama más icónica de la pastelería, ya que se enfoca en la preparación, elaboración y comercialización de tortas, pasteles, galletas. En el fondo, este es el común de lo que encontramos en todo tipo de tiendas pasteleras. Llámese aquí todos los tipos de clásicos, clásicos como tortas de bizcocho, de hojarasca, tortas de mil hoja, todo tipo de pasteles ya sea grandes o pequeños, mundo de las galletas, queques, todo ese concepto podemos encontrar en este tipo de tiendas. Después en la rama de la panadería o también la bollería, en el fondo, panadería como dice su nombre, es todo este concepto que incluye la elaboración, preparación y comercialización de panes. Y aquí encontramos desde los clásicos ayuyas, marraqueta, baguettes, hasta panes un poco más elaborados, panes de masa madre. Pero algo interesante, ¿por qué también se le llama bollería? La bollería viene de los bollos y los bollos son simplemente masas que uno bolea con la mano, por eso viene la palabra bollos, y generalmente son o panes o masas redondas que no necesariamente tienen que ser un pan, son generalmente bollos dulces. Y los bollos dulces, por ejemplo, encontramos berlines, masas levadas como conejito, rellenos de cremas, rosquillas o donuts, etc. Pero también vamos a encontrar pasteles de masa elevada, que son similares a los que mencionamos anteriores. Por ejemplo, también el mundo de las rosquillas horneadas. Y también todo el mundo de facturas, masas de mil hoja, masas de hojaldre, croissants, etc. Todo eso es el concepto de la panadería y bollería en general. Después tenemos la cocina dulce. ¿Y qué significa esto? Está enfocada en la preparación de postres al plato, que son generalmente parte de un menú
y es normalmente ejecutado en restaurantes y similares. Ahora hay tiendas que se denominan postrerías, donde venden todo tipo de postres. Y aquí entendamos que el postre es algo que se consumiría al final de un menú, de un almuerzo, de una cena, donde estamos pensando en flanes, en leches, en mousses, crème brûlés. Hay toda una gama infinita en la realización de un postre. Pero entendamos que normalmente esto va a ser algo que va a ser consumido en un plato, guarnecido con diferentes salsas, helados, etc. Una vez más, el mundo del postre, de la cocina dulce, no se reduce solamente a los clásicos antes mencionados. Ahí hay bastante creatividad. Después la otra rama es la chocolatería, y esta es bastante obvia. Es claramente todo este mundo de chocolates, y aquí podemos encontrar chocolates, diversas formas, también encontramos bombones macizos, rellenos de diferentes trufas, rellenos de tipo fondant, de cremosos, de frutos secos. Pero también algo que está en bastante auge es la realización de tabletas. Y las tabletas son simplemente esta manera que estamos acostumbrados a comer chocolate, donde uno compra en el comercio una barra de chocolate, pero está bastante en auge que los propios chocolateros estén haciendo sus propias barras de autor con diferentes rellenos, frutos secos, frutas, etcétera. Pero entendamos que la base de todo esto es un buen chocolate, ya sea chocolate bitter, chocolate dark, blanco o de leche. Después, la heladería también es bastante obvio. Es todo este mundo de los helados, este postre, podemos decir, o esta golosina fría, gélida, que se sirve a temperaturas bajo cero. Y aquí podemos encontrar helados o también gelatos, que los gelatos son los tipo italiano, los cuales tienen una cremosidad y un sabor bastante intenso. Los sorbets son básicamente base agua, o sea, por ejemplo, un helado puede ser base crema, base yogurt, y un sorbet sería base, o sea, jugo, base almíbares, donde no tiene ningún lácteo añadido. Y las paletas, bueno, pueden ser estas paletas de sorbet, de helado, donde son estas paletas o también conos, donde también es bastante novedoso lo que está mostrando el rubro en cuanto a la originalidad del servicio de los helados. Entonces ya no es solamente el clásico helado que uno come en un barquillo, directamente en un vaso. Hay bastante evolución interesante y mucha creatividad culinaria. Después tenemos la confitería. Y esto es la elaboración y comercialización de golosinas artesanales. Esto no significa que es una tienda que venda dulces, por ejemplo, dulces industrializados, como paletas, bombones, chocolates. No, o sea, simplemente esta es la elaboración artesanal donde el propio artesano confitero va a realizar sus propios dulces, mazapanes, calugas, marshmallows, turrones, etc. Todos estos pequeños bocados donde vamos a encontrar cosas bien interesantes y también todo el arte con el azúcar donde podemos ver que hacen dulces muy interesantes, hay tiendas que destacan bastante y esto es otro concepto que está mucho en auge, o sea, las confiterías de autor que salen del clásico dulce que estamos acostumbrados a estos dulces más tipo industrial, donde el artesano confitero está ganando buen terreno en lo que es presentar un muy buen dulce de buenos sabores. Un confite bastante goloso. Y por último tenemos la alta pastelería. Y esto es una pastelería de alto detalle y estética modernista. Como vemos en la imagen, son pasteles de una decoración bien detallada, sale de las clásicas rosetas de crema, de merengue, las clásicas perlas. Todo eso es reemplazado por decoraciones de autor, más frescas, con este estilo modernista. Ahora esto es algo que vino de Francia, de allá es fuertemente, viene de hace bastante décadas, y en Chile se ha posicionado en los últimos 10 años como un importante hito pastelero en nuestro país. En el fondo, ¿qué vamos a encontrar en la alta pastelería? Podemos encontrar porciones, y las porciones son simplemente tortas o tortas de tipo contemporáneo, que son las tortas grandes, pero reducidas en tamaño, en donde el artesano pastelero se va a enfocar en lograr un muy buen producto, un muy buen sabor, utilizando excelentes materias primas e ingredientes de buena calidad. Y sobre todo hay mucho trabajo y mucha experiencia en la creatividad culinaria en este caso.
Y también están los entremets, y entremets también es una palabra francesa, que también son postres pequeños, pero bastante novedosos. Ahora, lo interesante de la alta pastelería es que puede mezclar cualquiera de las ramas antes mencionadas. Por ejemplo, por eso en un pastel o una de estas tortas contemporáneas vamos a encontrar presencia de chocolatería, de confitería, heladería. O sea, en el fondo mezcla lo bueno de cada área para lograr un postre, una golosina de muy alta modernidad, de muy valorada. Y lo bueno es que es una pastelería que está haciendo bastante ruido, como mencioné antes, en nuestro país. Y sobre todo se enfoca en tiendas boutique, o sea, tiendas bastante decoradas, bien minuciosas, bien detallistas, donde en el fondo estos pasteles se lucen como verdaderas joyas. Y eso en el fondo como la rama de pastelería. Existen bastantes más porque en el fondo cada área o cada concepto puede tener una especialidad. Por ejemplo, también está los pasteleros que se especializan en macarrones, los que se especializan en croissants, se especializan en queques individuales. O sea, hay muchos conceptos que se pueden ahondar y profundizar, pero en el fondo las ramas de pastelería que vimos recién son en general las más habituales que podemos encontrar en cualquier lado y son las que desarrollan sobre todo estos profesionales pasteleros. Bien, pero lo importante, un buen pastelero necesita buenas herramientas. En el fondo utiliza las mismas herramientas que puede utilizar un cocinero que cocina para un restaurante, pero también ellos buscan cierto equipamiento específico para varias tareas. Veremos aquí el equipamiento pastelero, donde nos vamos a centrar el equipamiento menor y mayor, en el fondo las maquinarias. Dentro de una pastelería, las primeras ejecuciones o tareas pasteleras que buscan desarrollar es la preparación de masas, la elaboración de batidos y cremas y también el horneado de las bases de todos sus pasteles, de sus tortas, bizcochos, panes, bollos, etc. Por eso, para elaborar una masa, ellos van a estar buscando batidoras. Por eso, por ejemplo, la batidora de pedestal tipo KitchenAid, en el fondo es una máquina que cumple casi todas las tareas anteriormente mencionadas. Por eso el globo sirve para hacer batidos livianos, o sea, batir merengue y crema. El gancho sirve para amasar masas un poco más consistentes. Y la paleta sirve para masas más blandas como de galletas, queques y demás. Por eso es la máquina pastelera idónea, tanto para pasteleros emprendedores como ya pasteleros muy profesionales de alta pastelería. Y claramente ya cuando pensamos en mayores niveles, buscamos amasadoras o buscamos también en batidoras de mayor volumen, todo va a depender de la cantidad y productividad que ellos estén buscando. Y claramente necesitan un buen horno y lo en general que los pasteleros solicitan en un horno es que tenga una buena ventilación, ya que el dorado, la cocción de sus piezas tiene que ser muy específica. Y generalmente ellos prefieren la bandeja que es un poco más grande, conocida como la bandeja 60-40. Ahora en el fondo cualquiera de los hornos que tenemos disponibles en el volcán son capaces de hacer todas esas tareas de una muy buena manera. Pero lo importante una vez más es entender la productividad que ellos buscan, ya sea a nivel emprendedor o a nivel ya emprendimiento mayor o sobre todo el equipamiento de una cocina más profesional como de un restaurante o un hotel. Pero también requieren utensilios de menor tamaño y estos, por ejemplo, son los más utilizados en su área. Las principales ejecuciones pasteleras de estos pequeños utensilios, por ejemplo, para el corte de pan, bizcochos y masas horneadas, ellos generalmente utilizan un cuchillo tipo sierra o un cuchillo tipo serrucho. Los dientes de este tipo de cuchillo cortan delicadamente las piezas de bizcocho sin dañarlas y sobre todo para el corte del pan, como el pan tiene una corteza bastante más consistente y dura, los dientes del cuchillo de sierra van a desgarrar bien la pieza externa y de esa manera va a poder rebanar con mucha mayor precisión. Por eso es el cuchillo más solicitado por los pasteleros. Para el área de relleno y decoración, prácticamente todo pastelero domina el uso de una manga pastelera con los diferentes surtidos de boquillas y sobre todo una espátula. Ahora, la espátula más solicitada entre ellos es la espátula tipo angular, ya que les da bastante más precisión para la decoración de sus tortas, por ejemplo, para emplatar también muchos de sus postres y sobre todo para espatular masas en bandejas, hacer pliegues muy precisos en sus tartas
y también la decoración muy precisa y lisa de varias tortas, sobre todo de las tortas contemporáneas. Pero también se enfocan mucho en la utilización de elementos de precisión. Por ejemplo, es muy requerido por ellos termómetros que midan la temperatura del azúcar y también que midan la temperatura de sus chocolates, del trabajo de sus caramelos, etcétera, etcétera. Por eso, además de un buen termómetro de azúcar, un buen termómetro de sonda, es una herramienta ideal ya que ellos trabajan con temperaturas muy, muy precisas. Y con esto ya estamos finalizando esta introducción al mundo de la pastelería, que fue lo que vimos en esta clase. Vimos la pastelería y sus diversas ramas, en donde aprendimos la división que ésta tiene, recordando que la pastelería no es solamente la elaboración de dulces, sino generalmente la elaboración de productos que tengan como base una masa. Vimos los productos característicos en cada caso de una rama y obviamente el equipamiento característico, que es lo más solicitado por personas como los pasteleros. Eso fue todo, espero que hayan aprendido. Nos vemos en la siguiente clase.